Ahora, antes de continuar y de finalizar con esta sesión, quería compartir con todos vosotros un estudio que pudimos publicar el año pasado, en el que realizamos la técnica de punción seca profunda de entradas y salidas rápidas de Hong, ¿vale? Hicimos en el trapecio superior en pacientes con dolor de cuello una única intervención en la cual medimos y valoramos diferentes variables. Aquí os comparto la que está relacionada con el dolor de cuello y la cual valoramos a través de una escala visual analógica. Vemos que hicimos 11 mediciones, desde la medición inicial, antes de la intervención, hasta la medición final, que fue un mes después de la intervención. Y a lo largo de todo este tiempo vemos un proceso de evolución del dolor en los tres grupos. Voy a explicar cómo o en qué se diferencia cada uno de estos grupos. El primero, al que llamamos punción seca profunda, no punto gatillo miofascial, realizamos la intervención en una zona donde no encontramos ningún punto que produjera dolor local, exquisito o más intenso, o dolor referido hacia otras áreas, sobre todo en relación a ese dolor del cuello. Por otra parte, en un segundo grupo hicimos esa punción seca profunda dentro esta vez de puntos gatillo miofasciales que denominamos activos. Estos puntos gatillo activos son aquellos que producen ese dolor de cuello del paciente y es por el cual el paciente acude a consulta. Pues bien, el objetivo de esta intervención también era intentar reproducir el dolor del paciente durante el propio tratamiento y después ver si realmente eso también es más efectivo que cuando no conseguimos reproducirlo durante el tratamiento. Por último, nos encontramos con puntos gatillo o con el grupo de punción seca profunda en los puntos gatillo latentes. Son puntos gatillo que también pueden producir cierta sintomatología al paciente, pero no es el dolor que le produce al paciente pues más limitaciones, sino que bueno, podemos encontrar esos puntos pues cualquiera en un momento dado si nos hacemos esa palpación como cuando estábamos realizándola en esa pequeña práctica que hemos realizado durante la sesión. Bien, vamos a hablar ahora de esa evolución dentro de cada uno de los grupos. Vemos el azul para los puntos o la intervención sobre los puntos fuera de los puntos gatillo. De color verde, la intervención sobre los puntos gatillo miofasciales latentes, es decir, aquellos que no están relacionados directamente con la clínica del paciente. Y por último, en rojo, los puntos gatillo miofasciales activos, que son aquellos por los que el paciente acude a consulta, el dolor por el que el paciente acude a consulta. Pues si nos fijamos, al inicio de la intervención, de realizar esa intervención, los tres grupos se encontraban más o menos en ese margen en torno a los 6-7 puntos de dolor en esa escala EVA. Durante la intervención nos fijamos que sube un poquito ese dolor en los tres grupos, sobre todo en el caso de los puntos fuera del punto gatillo y en el punto gatillo activo. A partir del minuto después de la intervención vemos cómo hay una caída libre, sobre todo de los puntos gatillo latentes y del grupo fuera de los puntos gatillo. Sin embargo, se mantiene un dolor un poquito más intenso o más elevado en el grupo de dolor o de puntos gatillo miofasciales activos. Después de eso, a partir de la hora, vemos cómo hay una diferencia y aquí encontramos también diferencias estadísticamente significativas en relación al tiempo y al dolor en este grupo de puntos gatillo miofasciales activos. A partir de aquí, los tres grupos siguen bajando el dolor hasta el mes, ¿vale? Donde ya no encontramos diferencias significativas, pero siempre se encuentra que cae un poquito más rápido en aquellos puntos gatillo activos. Esto tiene diferentes transposiciones a nivel clínico. Una que tenemos que tener en cuenta es que podría ser que siempre ocurriera así, que cuando pinchamos en los puntos donde supone más dolor para el paciente, también pueda suponer más dolor postpunción justo después de hacer la punción, ¿de acuerdo? Pero también vemos que a un poquito más largo plazo, teniendo en cuenta que estamos comparando solamente a un mes, pues también cae más rápido y cae más ese dolor en esos mismos puntos gatillo activos, ¿vale? Aunque en este estudio en concreto encontramos que en los tres grupos mejorábamos al final de ese mes. Esta mejora al final del mes en los tres grupos
tiene también diferentes aplicaciones. Podría ser, por ejemplo, que en aquellos pacientes que son más reacios a este tipo de tratamientos o que tienen un umbral de dolor más bajo y por ende sienten más dolor o un dolor más intenso, pues podríamos utilizar estas intervenciones inicialmente en puntos donde no haya puntos gatillo, para intentar manejar mejor ese dolor inicial, conseguir aumentar el dolor del umbral del dolor del paciente para que sienta menos dolor y a partir de ahí ir acercándonos al tratamiento de los puntos gatillo activos, los que se relacionan más con un dolor más intenso del propio paciente. ¿Bien? Bueno, quería comentaros un poquito esas implicaciones clínicas que tiene y sobre todo verlo de una forma más evidente, cómo esta intervención, una única intervención en esos puntos de dolor del trápeze superior, pueden mejorar mucho la sintomatología de nuestros pacientes a nivel del dolor de cuello. Por último, no quiero dejarme en el tintero, dentro de que es una técnica bastante segura, fácilmente de aprender y muy fácilmente aplicable y barata, pues siempre tenemos que tener en cuenta aquellos efectos adversos y situaciones especiales con las que tenemos que tener más cuidado. La primera sería el propio dolor. Como hemos visto en el estudio anterior incluso, cuando estamos haciendo este tratamiento en el que uno de los principales efectos o mecanismos que queremos conseguir es la disminución del dolor, justo después de realizar la punción podemos encontrarnos que el paciente tenga más dolor que con el que vino a consulta. También es verdad que en este estudio pues queríamos ver qué cambios ocurrían solamente aplicando la técnica de punción seca. Normalmente, después de aplicar este tipo de técnicas, hacemos otro tipo de intervenciones que también nos van a ayudar a reducir todavía más ese dolor postpunción y el propio dolor del paciente. Entonces, bueno, pero lo tenemos que tener en cuenta siempre y decirlo así, contarlo así a nuestros pacientes. Esto también es interesante que lo conozcan otro tipo de profesionales, no solamente los fisioterapeutas, de forma que si en algún momento tenemos un paciente o un sujeto que nos viene con un dolor después de haber tenido este tipo de intervenciones, pues ahora conocemos mejor por qué puede ocurrir también que después de este tipo de tratamientos el paciente se encuentre unos minutos o incluso algunas horas con más dolor del que tenía antes. Porque sí que es cierto que lo normal es que eso, a partir de las 12-24 horas, mejore mucho la sintomatología del paciente, tanto a nivel de dolor como a nivel de movilidad y discapacidad. Por otra parte, tenemos que tener mucho cuidado con los pinchazos en las zonas intercostales o, como decía antes, en las regiones altas de la parte de los pulmones, ¿vale? Porque al final son agujas muy finitas que pueden atravesar fácilmente los tejidos y podríamos llegar, si no tenemos cuidado, no tenemos práctica suficiente, pues llegar a pinchar en zonas comprometidas y producir algún neumotórax. No es algo que se dé habitualmente, pero siempre hay que tener especial precaución con este tipo de problemas que pueden ser muy graves. Como he comentado antes, cuando estamos atravesando los diferentes tejidos, pues es muy probable que produzcamos pequeñas lesiones vasculares, nerviosas y dependiendo de las zonas donde estemos tratando, también viscerales. Por ejemplo, estamos tratando tejido abdominal o musculatura abdominal. Entonces siempre tenemos que tener especial cuidado con el grado de profundidad que hacemos durante la intervención y, si podemos, pues siempre realizarla de forma ecoguiada. Tenemos que tener cuidado con esas reacciones vegetativas o vasovagales. Hemos visto antes aquellos efectos que tienen sobre el sistema nervioso autónomo. Tenemos que tener especial cuidado también con aquellos pacientes que tengan epilepsia, igualmente por los posibles efectos que podamos proponer o ejecutar sobre el sistema nervioso. Y por último, pues siempre que encontremos pacientes que tengan esa venelofobia, ese miedo exacerbado a las agujas, pues a lo mejor no hace falta utilizar este tipo de técnicas. Yo vengo a mostraros, a contaros un poquito más sobre este tipo de intervenciones mínimamente invasivas, pero en aquellos pacientes en el que tengan ese miedo a las agujas, pues podemos utilizar perfectamente técnicas manuales o otras técnicas instrumentales que no requieran de atravesar la piel o sobre todo de utilizar este tipo de herramientas. Pues bien, espero que os haya resultado muy interesante esta ponencia y sobre todo que os sirva para el mejor manejo de vuestros pacientes o el entendimiento del funcionamiento de este tipo de técnicas de fisioterapia. Ha sido un placer y espero volver a vernos muy pronto. Muchas gracias.